Son las 8:38, hemos hablado sobre temas judiciales que tienen connotaciones políticas con el presidente Víctor Prado. Ahora hablaremos sobre temas políticos que tienen connotaciones judiciales, puesto que se trata acá de explicar a los oyentes y televidentes de RPP qué está pasando en el Congreso respecto de la posibilidad legal o no de crear nuevas bancadas. Lo que sabemos por ahora es que hay una sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional, bueno, pero una última de julio, que permitía que se creen bancadas nuevas para quienes hayan abandonado las suyas por razones de conciencia. El presidente del Congreso, el señor Salaverry, aplicó al término de 5 meses de espera, en vista de que no se pronunciaba sobre este tema la Comisión de Constitución, y esto ha ocasionado una réplica bastante virulenta de la parte de Rosa Bartra, así como de Luz Salgado, que sugirió que Salaverry se creía dueño del Congreso, y de Carlos Tubino, que pretenden someter al presidente a la autoridad del Consejo Directivo. El señor Velázquez Quesquén y el señor Lescano tienen una vasta experiencia, han sido reelegidos varias veces y nos pueden explicar si hemos visto alguna vez un conflicto de este tipo sobre si se cumple o no, cómo y a través de qué modalidades una sentencia del Tribunal Constitucional. Señor Velázquez Quesquén. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Y quisiera primero decir, como una experiencia como expresidente del Congreso que he tenido, es que yo estoy de acuerdo que se creen bancadas, porque la libertad de conciencia que está garantizada en la Constitución, como la libertad de asociación, son principios fundamentales que son transversales en el cumplimiento en todas las instituciones, incluido el Congreso. Aquí lo que yo creo es que hay un aforismo que dice: malas formas borran buenas acciones. Y quiero ya referirme al punto estrictamente legal. Primero, el reglamento está concebido para que el Congreso sea dirigido, como somos primos entre pares, no por una persona, sino por una mesa directiva. El artículo 12 y el artículo 33, que supuestamente el oficial mayor dice que hay un vacío, no hay un vacío. El artículo 33 del reglamento es muy claro, dice: quien conduce la marcha administrativa del Congreso es la mesa directiva, no dice el presidente. Administrativa. Sí, claro, implementar los grupos parlamentarios, todas esas cosas, es la decisión del Congreso. Tiene que haber acuerdo en mesa directiva. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se elige cada 26 de julio, se elige quienes van a conducir administrativamente el Congreso, se hace por listas. O sea, yo no puedo escribir la presidencia, la vicepresidencia, no, dice por listas. Y es más, he leído las funciones del presidente, yo también he sido presidente, la representación del presidente es meramente protocolar. Inclusive, una de las pocas funciones que tiene es hacer cumplir el reglamento. Y lo que ha hecho el tribunal con la sentencia del 10 de julio de este año, que es una sentencia interpretativa, lo que ha hecho es interpretar que un parlamentario retirado que se retira por una razón de conciencia que tiene que ver con la libertad de conciencia debidamente justificada, sí le permite formar parte de una nueva bancada parlamentaria. Pero yo quisiera leer brevemente para poner en contexto qué ha dicho el tribunal. Por eso creo que, primero, que no es atribución del presidente del Congreso, y el segundo, no es verdad que el presidente, en base a esta decisión, está cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿No? ¿Qué cosa está haciendo? Mire lo que dice la sentencia del tribunal. El fundamento 72 dice: en todo caso y sin perjuicio de lo expuesto, el tribunal exhorta al Congreso de la República a regular de una forma más exhaustiva el estatuto y la condición de los integrantes del grupo parlamentario. Y la parte final, la resolución dice: declarar infundada la demanda, fue declarada, dice, siempre y cuando se interprete en el sentido de que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. ¿Qué es lo que ha debido hacer el presidente del Congreso? Culminar a la mesa directiva
para de una vez tomar la decisión de que se organicen las bancadas parlamentarias. Entonces, lo que va a hacer hoy día el Consejo Directivo con un ánimo propositivo es sanear. Esa resolución es nula, tiene que ser un acuerdo de mesa directiva. Y si el sentido, como es de la mayoría, es de que se formen nuevas bancadas y eventualmente en el futuro se formen nuevas bancadas, esto tiene que pasar por un acuerdo de mesa. No hay forma que el presidente diga, yo a título personal saco una resolución. Bueno, y hago está de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Señor Lescano, ¿comparte los argumentos jurídicos dados por el político Javier Velázquez? No, yo soy más categórico. Creo que la Constitución y la ley es mucho más categórica. El principio de todo Estado de Derecho es que las sentencias se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Se tienen que cumplir por el Congreso y por cualquier institución y cualquier persona. Acá hay dos sentencias que este Congreso arbitrario y abusivo dirigido por el fujimorismo no estaba cumpliendo. Había dado un golpe de Estado porque no cumplía una resolución del Tribunal Constitucional que ordenaba la conformación de nuevas bancadas, no desde julio de este año. Hay una primera sentencia que le sacaron la vuelta sacando otra resolución, el fujimorismo. Y en esto se prestó el APRA para poder sacar la vuelta a esta primera sentencia. Entonces aquí lo que está haciendo el presidente del Congreso como representante del poder del Estado llamado Parlamento es cumplir esa sentencia y evitar que se prolongue este golpe de Estado. ¿Pero podía cumplirla él solo, como parece creer el señor Salaverry, o tenía que someterse a la consulta de la Junta Directiva, como dice el señor Velázquez? No hay... Una sentencia no se puede consultar. Una sentencia no se puede poner a discusión. Una sentencia no puede decir, oiga, nosotros pensamos que debe cumplirse así o asá. Tiene que cumplirse en sus términos. No cabe llamar a un consejo directivo para cumplir una sentencia. No cabe llamar a una junta de portavoces. Se tiene que cumplir. Si la ley dice que la sentencia tiene que acatarse por cualquier ciudadano y dice esa sentencia que debe conformarse las bancadas porque esa gente que se ha salido, esos parlamentarios, lo han hecho en ejercicio de un derecho constitucional, eso se tiene que cumplir. Yo no sé por qué se tiene que dar... Nuestra sentencia es el tiempo, señor Lescano. Y mira... La sentencia nuestra es que el tiempo ha llegado. Después de la pausa va a poder seguir hablando. De momento, vamos a una pausa, por favor. Son las 8:49. Patricia, estamos entrevistando a dos políticos que además de tener larga experiencia, son abogados. Además, y más allá de la discusión formal, que no es poca cosa, hay un punto que sí no podemos soslayar, y es, si es que había o no había que hacer esto que el señor Velázquez dijo, ¿por qué no se hizo pronto? Recordemos que en Junta de Portavoces no se ha estado contando el total de congresistas para tomar decisiones. Se ha estado contando 109 congresistas como si todos los que se salieron de sus bancadas no existieran. Si yo tomo una decisión, y eso lo tiene que entender bien la gente, y esa era la razón por la cual se quería apurar este tema. Si yo necesito 3/5 de 130, necesito más gente si necesito 3/5 de 109. Por eso es que un montón de leyes han estado saliendo prácticamente con el voto de los congresistas fujimoristas y un poco más. Porque en Junta de Portavoces se ha estado decidiendo lo que les ha dado la gana. Entonces, ¿había o no había urgencia de que se equilibrara ese poder en el Congreso? Sí, claro. Entonces, Javier, atendiendo al tema de las formas, que no me parece poca cosa, las formas también implican tomar el tiempo, darle a las cosas el tiempo que merecen y no mandar al purgatorio a los que Lo que yo quiero aburren, salvar es ¿no? la responsabilidad del APRA. El 10 de julio del año 2018 en que se da esta resolución, ¿saben quién era el vocero de Fuerza Popular? El señor Salaverry. Entonces, que había sido del APRA antes, creo, ¿no? Pero le digo, entonces... No, pero ya cambió, pues. Está bien, pues, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo digo, malas formas borran buenas acciones. Ahora los problemas internos de Fuerza Popular nos quieren achacar a nosotros. Olvidémonos del APRA. Yo estoy de acuerdo que se formen. Entonces, pero todas las cosas hay que hacerlas. Un presidente del Congreso por un criterio elemental. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que eligen los 130 parlamentarios no es a un presidente del Congreso y luego al primer vicepresidente. Luego eligen una mesa. Por eso se pone lista y el reglamento es muy claro. Las
más grandes, como esta decisión, se toman por acuerdo de mesa directiva. Que de repente sea un tema formal. Yo estoy de acuerdo, vamos a ir al Consejo con un ánimo propositivo. Hay que adecuar todo al marco del respeto al reglamento, que se forme la bancada, estoy de acuerdo. Pero tampoco no puede venir una persona Señor y decir, ¿sabes Lescano? qué? Yo mando y yo hago todo lo que quiero. Mira, si tomamos esa lógica, que se tomen los acuerdos por acuerdo de la mesa directiva, nunca se va a tomar ese acuerdo y esa sentencia bien siempre va a ser rechazada, porque los otros miembros son incondicionales del fujimorismo que se negaba a respetar esa sentencia. Y el señor Segundo Tapia saca un Twitter diciendo que el señor presidente del Congreso es un dictador porque no ha consultado la mesa directiva del cumplimiento de la sentencia. Hay que darle una salida, Johnny, hay que darle una salida. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo he sido el autor de la demanda, de las dos demandas, ante el un TC. grupo de parlamentarios. Yo la presenté la demanda al Tribunal Constitucional en esas dos oportunidades. Conozco bien el tema. Sin haber, y hay que decirlo, sin que usted la necesitara. Sin necesidad, yo no tenía ningún interés político, nada. Sí, La Carlos bancada Jara, de su Acción bancada. Popular, hay 5 parlamentarios que estamos con ese número desde el inicio del Congreso. Lo que se ha querido es que el Congreso funcione democráticamente y sin abusos, sin prepotencia, De como se acuerdo. está haciendo hasta Hemos ahora. comprendido dos manera puntos de vista diferentes manera sobre tal el reglamento. que yo creo que este Consejo Directivo no puede negarse de ninguna manera. De Javier. acuerdo, veremos de entonces. ninguna manera. Ahora, cumplir yo con quisiera las que sentencias. vayamos a otro aspecto de esta crisis, el aspecto político. ¿Qué está pasando en el comportamiento del señor Salaverry y qué está pasando dentro de Fuerza Popular? Mire, el reglamento dice que el presidente debe promover tiene que tener una capacidad deliberante, de concertación, porque eso tiene que ser presidente. No es verdad que un presidente yo venga y diga, no, yo soy presidente, tú no me puedes atacar, amenazar, yo hago lo que... No. Bueno, sí, ya hemos comprendido ese La lo- aspecto esa es la reglamentario. lógica. Pero usted es un político, señor Velázquez. Hablemos sobre política. Se le ha reprochado al señor Salaverry estarse acercando al presidente Vizcarra. ¿Cómo lee usted, más allá del reglamento, esta crisis? No, yo creo que el Parlamento tiene que ser colaborativo. El mensaje del referéndum tiene que ser muy claro. Tiene que haber una nueva actitud del Parlamento. Pero eso tiene que tener un límite. No puede el Parlamento ser una mesa de partes. O sea, el Parlamento tiene que recuperar su capacidad de iniciativa política. Y que esto no signifique generar una agenda de confrontación con el Poder Ejecutivo. Pero si dicen que el presidente de la República es un dictador, algunos colegas suyos importantes... Pero no son de mi partido, pues. Cada uno es dueño de sus palabras. Estoy de acuerdo. Claro. Y creo que Pero yo creo que este clima de confrontación, que es un propio de la discusión y de los problemas internos que tiene Fuerza Popular, que no me alegran, porque me gustaría que ellos se unan y que sigan... No siendo solo Fuerza Popular, hemos visto en el APRA el señor Alan García, para no nombrarlo, Alan García no es decir que parlamentario, Vizcarra lo ha mandado. No, bueno, pero en fin, es el líder de su Nosotros partido. hacemos ¿sí? política, nosotros nos sentamos al lado de Acción Popular y ellos están aprendiendo de nosotros. Nosotros podemos tener Difícil que discrepancias aprendamos internas, del APRA. pero, ¿sabes qué? Difícil que aprendamos del APRA. Depende qué, Es un depende insulto, qué. es Johnny un Lescano insulto. lo están escueleando acá, no me parece válido. No. ¿Sabes qué? Están- Te digo, porque nosotros tenemos confrontaciones internas, pero no nos partimos, pues, los 5... No sé cómo se mantienen a veces Ya. unidos, pero en fin, esa es de verdad una fórmula que deberían Pero etiquetar. exhorto, así como el tribunal ha exhortado, porque Johnny no ha dicho la verdad completa. La segunda sentencia se la han declarado inconstitucional. No, que no es perdón. inconstitucional. No. Exhortan. No. Pero hay que Las lograr dos sentencias un acuerdo ahora. No. han salido a favor. No, acá está la La sentencia. última es interpretativa. Ya, pues, Se esa, pues. necesita 5 votos para declarar Te la han inconstitucional declarado una ley. En infundada este tu caso demanda. no. Te la han declarado Perdón. infundada. Aquí Mira, le hacemos la tenemos demanda. eso es jugar a favor del No, fujimorismo, no, pues. bueno, claro ya- que sí. ya- que se formen Somos las- socios del Bueno, fujimorismo y el hablemos APRA y sobre sigue política, negando por lo que no se favor, puede negar. y no sobre reglamento. Pero aquí hay dos No se sentencias escuden tras eso. que no ¿Qué se está quieren pasando cumplir por el políticamente? tribunal. Yo señor? políticamente digo lo siguiente. El señor Salaverry se ha dado cuenta que el fujimorismo es prepotente, abusivo y está manejando muy mal el Congreso. Y arrastra pues al APRA. El APRA pues le acompaña casi en todas las cosas. No, pues, Tiene algo que hacer el APRA porque Yo cada vez se estoy hunde dando- con el estoy fujimorismo. dando una Entonces, opinión. lo que quiere hacer el señor Salaverry es poner las cosas por lo menos en un punto medio, que el Congreso tenga que funcionar
democráticamente, y eso lo está hackeando al fujimorismo. Hay una realidad que no podemos soslayar. Esta es probablemente la composición de gobierno más rara que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? O sea, un presidente que no ha sido elegido con un Congreso en el que no tiene a nadie. Es raro, y si efectivamente no se ponen de acuerdo, no vamos a poder movernos ni un centímetro hacia adelante. Es verdad que el Congreso no es una mesa de partes, pero ¿qué hacemos con la GGGEN para que no se convierta en una especie de pantano donde todo lo que cae se hunde y desaparece hasta que a alguien se le ocurre, como al señor Salaverry, decir, bueno, ya estuvo bueno, vamos a aprobar esto? Mire, o sea, ¿cuál es el punto medio que no se logra conseguir? El mensaje del referéndum tenemos que asumirlo, especialmente los que tenemos más experiencia. Tenemos que dejar un legado, estos 2 años que nos quedan, de hacer de un Congreso deliberativo, propositivo, que restablezca su soberanía y su independencia, pero que tenga una alta vocación de colaboración con el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, ayer en la Comisión de Constitución ha ido el Defensor del Pueblo, ha ido Nelson Chac de la Contraloría, ha ido Lecaro del Poder Judicial y el Ministerio Público. Y ¿Cómo Ministerio Público? No fue, tengo entendido, más bien que ha ido representante del Ministerio, pero no el fiscal de la Nación. No fue el fiscal ha ido de la el Nación. Ministerio Público como institución. Y lo importante de ello es que, por ejemplo, ha sido muy valioso el aporte de Walter Gutiérrez, que es el presidente de esta comisión especial, de haber explicado en detalle cómo se quiere poner la carreta delante de los caballos. Se quiere aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia cuando no se aprueba la ley de la Comisión Especial y se le quieren quitar funciones a la Comisión Especial. Y segundo, Nelson Chac, que es un reconocido economista y que está haciendo una buena gestión en Contraloría, ha dicho, todo esto es muy bonito, pero si no hay compromiso de ponerle los recursos económicos a la reforma de la Administración de Justicia, lo que vamos a hacer es una frustración eventualmente en el futuro. Y eso tiene que ver mucho con lo que dijo el doctor Chávez Cotrina en un canal de televisión, el jefe de crimen organizado. Les han recortado el presupuesto de crimen organizado y los fiscales con su plata se están desplazando a hacer sus operativos de crimen organizado. Entonces, me parece que esos insumos que han dado en la Comisión de Constitución pueden permitir armar un esquema de debate que se compatibilice con la del gobierno para rápidamente darle esos instrumentos legales, ejemplo, para que pongan en marcha la reforma. Pero, por ejemplo, esa, en lugar de andar desgastándose en que si es dictador, que si no sé qué, que si no somos en vez de parte... Levantar la voz para decir, no es posible que un fiscal pague con su plata su traslado para un operativo, eso es lo que tiene que hacer el Congreso, eso es lo que espera la población, ese es un compromiso con la lucha anticorrupción, defender desde el poder del Congreso. Pero otros habían planteado que les pongan 5 millones al Ministerio Público y por la bronca que el Poder Ejecutivo le tiene al doctor Chávarri, castigan a la institución y no le dan los 5 millones, ahí están las denuncias del fiscal Chávez Cotrina, que no le dan plata para hacer sus operativos. Señor Lescano. Lo cierto es que el Congreso, dirigido por el fujimorismo esencialmente, no tiene voluntad de cambiar las cosas. Están aprobando leyes para los casinos. Pero Salaverry sí, que sigue siendo fujimorista. Salaverry, pero es una persona. El momento del debate, sabemos qué hay detrás. El momento, claro. No sabemos qué hay detrás. Que en el fondo lo que está haciendo es desmarcarse del fujimorismo, porque ha visto que cada vez se está hundiendo más, ¿no? Pero a la par, el fujimorismo está comenzando a utilizar el Congreso para asuntos personales. Por ejemplo, la ley de casinos y tragamonedas para accionar los impuestos, la ley para sancionar el financiamiento ilícito de las organizaciones políticas, que es para favorecer a los investigados de corrupción. Guardarse una serie de reformas en la Comisión de Constitución que no las han aprobado porque son proyectos que vienen de hace tiempo. No cambia el fujimorismo. Dice que van a cambiar, que van a hacer las cosas distintas, que hay que poner las cosas en orden, pero en el momento los logros... El tiempo nos ha vencido, señor Lescano. Muchas gracias por su presencia. Eso, no va a pasar nada. Muchas gracias por su presencia, bueno, señor Velázquez. Felices fiestas a ustedes, hermanos, y que el Congreso se inspire y que aporte sorpresas positivas a nuestro... para desearle suerte a John igualmente emprendimiento como candidato presidencial. Bueno, muchísimas gracias. 9 de la mañana. No lo suelta. Titulares de la hora y regresamos a Persona de Noticias.